Bien, en mi turno. Eso significa que hemos llegado a la última charla de la jornada. Después nos va a quedar visitar el Centro de Cultura de la Madera. Y aprovecho también para deciros que la cena se va a servir a las 8. Mañana os espero a desayunar a las 9:15. Bien, en este centro de capacitación y experimentación forestal donde trabajo intentamos hacer lo que dice el nombre del centro. Por un lado tenemos unas actividades formativas, sería la parte de capacitación, y luego intentamos hacer pequeñas cosas de experimentación, que sería de esas de las que os voy a hablar hoy, ¿no? Voy a hablar de los resultados de algunos de nuestros trabajos. En relación con algo que viene interesando a los ecólogos evolutivos y a los gestores forestales, que es la posibilidad de que exista una mala adaptación de las poblaciones de especies arbóreas forestales al cambio climático. Yo voy a poner ejemplos de la especie arbórea Pinus nigra. Las poblaciones son los conjuntos de individuos que pertenecen a una misma especie y que viven juntas en un determinado lugar. Entonces, podemos suponer que las 60.000 hectáreas de Pinus nigra que tenemos aquí en este Parque Natural de Cazorlas de las Villas, pues constituirían una población. Las poblaciones asumen que están adaptadas a las condiciones ambientales del lugar donde viven, por ejemplo, al clima. Entonces, como el clima está cambiando, y Fausto nos ha ilustrado sobre eso, pues existe la posibilidad de que de repente la especie cualquiera, Pinus nigra en nuestro ejemplo, pues se quede mal adaptada a las condiciones climáticas futuras que se esperan. Eh, Estos mapas ilustran esa situación. El mapa de la izquierda muestra cuáles han sido las condiciones climáticas durante el siglo XX en esos lugares en donde Pinus nigra podía vivir. No, me explico. Lo que han hecho ha sido ver cuál es el régimen de precipitación y de temperatura aquí en estas sierras, en Cuenca, en el Prepirineo catalán, en esos sitios donde hay masas importantes de Pinus nigra, y luego ver en qué otros sitios del país se repiten esos patrones de precipitación y de temperatura. Y salen pues esas manchas azules sobre la península ibérica. Y el mapa de la derecha, pues lo que muestra es cómo la idoneidad climática habría cambiado, se habría deteriorado para la especie de Pinus nigra de aquí al año 2070. Este mapa de abajo muestra cuál es la distribución actual de Pinus nigra en España. Veis que las manchas donde está presente la especie son más pequeñas que las manchas azules de arriba. Lo que ocurre es que lo de arriba simplemente dice dónde hay unas condiciones climáticas adecuadas para que la especie pueda sobrevivir. Pero la supervivencia de la especie no depende solo del clima, también depende del tipo de suelo, de las interacciones con otras especies, ¿no? Aquí mismo, pues, Pinus nigra compite con otros pinos, con Quercus y demás, con lo cual, al final no es solo el clima lo que determina el área de distribución de la especie. El caso es que si solapamos el mapa de la derecha de arriba con ese mapa de la izquierda, lo que nos sale es que en el 2070, o sea, yo igual no lo veo, pero aquí a 47 años está dentro del rango de esperanza de vida de una persona, las condiciones climáticas serían totalmente desfavorables para lo que necesita Pinus nigra. Y eso podría dar lugar a un declive de la población, y quién sabe si a la larga su extinción completa. Y eso es lo que entendemos por una mala adaptación absoluta. O sea, una falta de adaptación que da lugar al declive de la especie, el declive poblacional, para llegar a lo mejor a desaparecer. Claro, esta proyección o esta predicción es para el caso de un escenario de cambio climático RCP 8.5. La presentación de Fausto, en los escenarios se llamaban SSP, y eso es porque cada informe del IPCC los cambia en algo, creo. Bueno, el que tú mostrabas, que era el informe del IPCC del 2021, bueno, el que os presentaba aquí sería el más desfavorable. El IPCC es un
panel de expertos que asesoran científicamente al Convenio de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Y entonces ellos predicen lo que podría ocurrir, más que predecir, proyectan, hacen proyecciones de lo que podría ocurrir. Y los diferentes escenarios dependen, como explicaba Fausto, de si seguimos emitiendo CO2 en la cuantía en que lo hacemos ahora, eso con una tendencia al alza, o si conseguimos limitarnos a lo que establecía el Acuerdo de París. El caso es que lo que vaya a ocurrir con las emisiones de aquí en adelante, que como no lo sabemos, pues constituyen una incertidumbre para valorar si realmente la especie Pinus nigra va a estar completamente mal adaptada o un poco mal adaptada. Dependerá de cuánto cambie el clima hacia una condición más desfavorable. Y lo que representa esa asignatura, esa diapositiva, es la combinación de las diferentes fuentes que generan incertidumbres sobre lo que pueda ocurrir. Entonces, lo de los escenarios climáticos según las emisiones de CO2 es una cuestión que afecta a los peligros que vayan a derivar del cambio climático. Y esos peligros tienen que ver pues, con el cambio de la temperatura, con que haya más sequía, con que puedan aparecer plagas emergentes que ahora no están. Y según sea de intenso el cambio, pues así esos peligros serán más o menos intensos y por tanto será más probable de que exista un riesgo de maladaptación absoluta. En el caso de la exposición, pues tenemos que tener en cuenta la localización geográfica donde está la población. Las proyecciones dicen que el cuadrante sureste de la península pues va a ir a peor que el resto del país. Eh, Ahora es cuando abro un paréntesis y digo, me gustaría que los políticos hablaran más de esto y no veáis lo que está pasando en Cataluña. Y es que desde hace un par de días hay restricciones para el consumo de agua en las ciudades que afecta a 6 millones de personas. Bueno, pues las poblaciones de pino de aquí del Parque Natural estarían en una zona geográfica bastante expuesta. Luego también está la localización de la especie dentro de lo que es su área de distribución. Eh, la serranía de Cuenca constituiría la zona central del área de distribución. Nosotros estamos en el borde sur. Se supone que el riesgo allí sería mayor. Podemos pensar que las poblaciones pequeñitas que hay de Serra Mágina, Serra de Baza, Serra de María, pues eso lo tendría muy mal. Y aquí, pues, bueno, habría que ver. Y luego también destaco que la exposición depende del relieve, por la cosa de que hay variaciones entre unas exposiciones de Umbría, unas exposiciones de Solana, por ejemplo, las diferencias de altitud, y por supuesto el desarrollo que tenga el suelo. Después vuelvo a eso. Y luego está la cuestión de la vulnerabilidad que tenga la especie a sufrir los peligros. Y bueno, estos son conceptos que manejamos los forestales, pero bueno, todos podrían entender. La composición nos diría que la masa forestal en que hay una mezcla de especies arbóreas sería más resiliente, serían menos propensas al cambio. Y si la población se compone de individuos de edades, de tamaños diferentes, pues también sería más resistente al cambio climático. La situación menos o más susceptible a sufrir cambios, entonces, la podéis imaginar, sería la de una población con una única especie, con todos los árboles de la misma edad, del mismo tamaño. Y luego también están esas cuestiones que ya entran salen a colación los genes, la plasticidad fenotípica, bueno, pues tendría que ver cómo un mismo individuo o cómo con los mismos genes pueden dar lugar a formas de hojas, por ejemplo, diferentes según el ambiente en donde estén. Hace unos días con los compañeros de primero estuvimos en un sitio donde había una mata de romero que tenía las hojas pequeñas y con los entrenudos muy cortos, y a 4 o 5 metros de distancia nomás había un romero
que tenía los entrenudos muy largos y tenía las hojas muy grandes. Me dijo, ¿de verdad que esto es romero? Digo, sí, sí, huélelo. Y la única diferencia es que el que tenía las hojas grandes estaba creciendo a la sombra de una encina, o a esa conclusión llegamos. ¿No? Entonces, no sé cuál sería la plasticidad fenotípica de Pinus nigra para con los genes con que ahora cuenta poder adoptar una fisiología, una morfología que le ayudara a pasar mejor las olas de calor o las sequías prolongadas. Debería haber añadido aquí también a lo mejor lo de la modificación epigenética. Y luego está lo de la capacidad de adaptación, que ya tiene que ver con que el pino sea capaz de evolucionar, cambiar la frecuencia de los alelos con la rapidez suficiente para seguirle el paso al cambio climático. En ese caso, pues hablaríamos de una mala adaptación relativa. Simplemente la especie están adaptadas a las condiciones ambientales de ahora. Cuando cambian las condiciones ambientales, pues cambian las frecuencias de genes. Entonces, las poblaciones serían genéticamente diferentes en comparación entre la población actual y la futura. Que hablaríamos pues, de una diferencia, de una mala adaptación relativa. Y luego también en otro sentido, que después os comento. Bien, en cuanto a los peligros, ¿qué ocurre aquí en el parque? Bueno, pues estos son con datos de precipitación y temperatura de la estación de Cazorla. Y lo que vemos son unos incrementos de las temperaturas por encima de 1 grado varios de los meses del año por década. Y lo de la precipitación, como comentaba Fausto, no se ven variaciones. Uy, genial. Pero sí que, claro, la temperatura afecta a la cantidad de agua que se evapora, con lo cual durante los meses de verano, pues sí hay más sequía. En cuanto a la exposición, vamos a ver cuál es la exposición de los pinares de aquí al hecho de que puedan desaparecer por una mala adaptación absoluta, absoluta del todo. Si hay más mortalidad de árboles que nuevas incorporaciones de árboles, ¿no? Si la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de natalidad, pues claro, el número de individuos que se reclutan es cero. Y con el paso del tiempo, pues indefectiblemente esa población habría desaparecido. ¿Hay una mortalidad mayor que observemos de Pinus nigra en la actualidad? Pues en principio no. Vemos árboles muertos que se quedan en el monte, pero es que antes los retiraban, ¿no? Cuando los aprovechamientos madereros eran más intensos, a la vez que cortaban los árboles que correspondía cortar, pues esos que acababan de morir, ya tenían síntomas de que iban a morir pronto, pues se cortaban y ya no los veíamos en el monte. Como ahora ese aprovechamiento maderero no es tan intenso, pues los árboles se quedan ahí muertos y los vemos, pero no podemos decir que haya aumentado la tasa de mortalidad. En los sitios donde sí observan tasas de mortalidad grandes, lo que llaman decaimiento, con datos dendrocronológicos, que consiste en usar una barrena hueca, que llamamos los forestales de Presley, sacar un tarugo de madera para ver la separación de los anillos de crecimiento. Los árboles normalmente no mueren de repente, sino que mueren en una agonía de a lo mejor décadas, de tal forma que durante los últimos 10, 20 años de su vida no han formado anillos, no han formado muy, muy estrechos, no estaban creciendo. Y eso ocurre cuando están ya al final de su vida porque van a morir. Entonces los datos que os muestro aquí son de esos estudios de estudios dendrocronológicos de esta sierra, de rodales situados en 10 lugares diferentes, y lo que muestran es que sí, que a lo largo del siglo XX ha habido una tendencia de los árboles a crecer menos. No todos los valores de la tendencia de incremento en área basimétrica, en lo que los árboles engordan, están por debajo de cero, están en valores negativos, salvo en algunas localizaciones. Luego esa tendencia a crecer menos existe, pero de ahí a que eso significa un decaimiento que vaya a producir una mortalidad grande de árboles, pues todavía no se ve. Eso por lo que está la mortalidad. Y luego están
naciendo menos árboles, se regenera peor el pino nigra ahora que en el pasado. Bueno, eso es difícil de evaluar porque son muchos los factores que intervienen en la regeneración de cualquier planta, ¿no? Por supuesto que el clima aquí en el Mediterráneo afecta mucho, y en particular la sequía veraniega. Y más que de la sequía veraniega, que es de lo que se habla siempre, yo hablaría de las elevadas temperaturas durante el verano. Normalmente las plántulas, por lo que he observado, cuando vienen olas de calor, se mueren de golpe. Cuando se produce una curva de vida, el escalón que las mata. Y desgraciadamente el verano se está convirtiendo en una ola de calor permanente. Pero bueno, aparte de eso, también depende de que en el haya más o menos producción de semillas, o que luego haya más o menos herbívoros comiendo por el suelo, que a la vez que comen la hierba, pues se coman las plántulas de pino. Pero los resultados de este, me empeño en avanzar cuando quiero tirar puntero. Aquí tenemos la densidad de los seedlings que vosotros los conocéis como regenerados, o sea, esos árboles que no han alcanzado todavía el 1,30 m de altura, ¿no? Que es la altura de referencia con la que trabajamos los forestales para inventariar y medir los árboles. Y luego la pole density, esa que se refiere a los árboles menores, a los que ya han superado el 1,30 m de altura, luego tienen un diámetro, aunque son milímetros, y no han superado el valor de los 12,5 cm. Y más o menos tardan lo mismo los árboles en alcanzar el 1,30 m de altura que luego en engordar 12,5 cm. Son unos 20 y pocos años. Y si vemos aquí el efecto de la altitud sobre la densidad, ocurre que la altitud tiene un efecto positivo sobre la densidad de los árboles más jóvenes, de los regenerados, pero no en la densidad de los pies menores, por lo que a lo mejor se podría deducir que en el periodo atrás desde hace 40 años hasta hace 20 años, la altitud no tenía efecto en la reproducción, pero desde hace 20 años hasta la actualidad, en los últimos 20 años ya sí. Y sabéis que cuanto más subimos en altitud, pues más fresco hace. Decía hace un momento que la temperatura, la ola de calor, los mata. Con lo cual, pues la tendencia del cambio climático sería a que pudiera haber menos regeneración de esta especie en el futuro. Pero en cualquier caso, como decía Fausto, bueno, que ya se verá, pero que vamos mal, ¿no? Sí. Ha sido tu conclusión. Bueno, y ahora para hablar de la vulnerabilidad, que os presentaba como una combinación de la eh, susceptibilidad, plasticidad fenotípica y capacidad de adaptación, pues tengo que hablar un poco de este señor, el Charles Darwin, que siempre lo vemos fotografiado así de mayor. La fotografía esta ha sido coloreada artificialmente, porque cuando le hicieron la foto a este hombre todavía no se había inventado la fotografía en color. Pero bueno, fue joven y cuando era joven pues hizo un viaje alrededor del mundo y pasó por la isla Galápagos y allí observó que en cada isla había pinzones diferentes con picos diferentes que parecían estar bien adaptados al tipo de alimentación que tenían en cada isla, particular durante la época más desfavorable del año. Se diría que el pinzón que tiene el pico tan gordo, pues se alimentaba de semillas muy duras y grandes, y estos otros pues se alimentaban de hierba, de brotes, de yemas o de insectos. Bueno, entonces no es el caso, pero claro, hay que decir que se supone que hace unos 2 millones de años unos pinzones que vivían en el continente pues aparecieron en la isla Galápagos. Y ahora, como en cada una de las islas hay una climatología diferente, una vegetación diferente, pues en cada isla, según lo que había de comer, los pinzones evolucionaron a especies diferentes eh, que observamos a simple vista por el tamaño de los picos.
en la isla donde estaban las semillas gordas y duras, pues con el tiempo aparecieron estos pinzones, en la isla donde había insectos durante todo el periodo, estaría extinto, ¿no? Yo creo que lo estoy diciendo muy mal. Eh, la idea es que vamos a imaginar que fuera esta especie, que no fue el caso, la que vino desde el continente, y tiene un tamaño de pico intermedio. Bueno, pues las parejas de pinzones con este modelo de pico tendrían hijos, unos con el pico un poco más grande y otros con el pico un poco más pequeño. Una variabilidad que ocurre en todas las familias, en la nuestra, en los seres humanos. Entonces, los que acertaron a caer en la isla donde las semillas que había disponibles para alimentarse eran grandes y duras, los hijos que nacían con el pico un poco más grande por encima de la media, pues eran los que al final sobrevivían y eran los que luego se reproducían y daban lugar a pájaros que en las sucesivas generaciones tenían el pico cada vez más grande y a la inversa, ¿no? Vale, dicho esto, ahora vamos aquí a una plántula de Pinus nigra y podemos decir, porque estamos hablando de la capacidad de adaptación, es decir, la posibilidad de que pueda evolucionar la especie, cambiar la frecuencia de los alelos genéticos para adquirir características que le ayuden a vivir mejor en el nuevo clima. Pues claro, la historia de los pinzones funcionaría aquí diciendo que de los cientos de pinitos que nacen en una primavera, pues los que tengan los genes mejor adaptados para sobrevivir a las altas temperaturas, pongamos, pues son los que van a efectivamente sobrevivir. Y cuando sean grandes, pues dejarán esa genética a sus descendientes y así la población habrá evolucionado. Lo que pasa es que las plántulas estas, como decimos por aquí, mueren como chinches. Y entonces depende mucho del lugar en donde haya caído el piñón, si ha conseguido la raíz alcanzar el suelo mineral o no. O sea, depende la supervivencia de la suerte que haya tenido el individuo más que de su genética. Con lo cual, esto a lo mejor, no sé, pero no pasa por el filtro de la selección natural, como invisible a la selección natural. Pero claro, los que luego consiguen sobrevivir y arraigan y pasan a la fase de los pies menores, pues bueno, ahí ya sí que la selección natural podría actuar y seleccionar de entre estos ejemplares los que estén mejor adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. Y ahora, ¿qué podemos hacer los gestores forestales dentro de este eminentemente forestal para intentar superar esa posible mala adaptación de la especie de Pinus nigra? Bueno, aquí os pongo un listado de cosas que se pueden hacer y son las cosas que se recomendaban hacer en la década de los 1990, cuando el paradigma era conservar la biodiversidad del bosque. Bien, en la cumbre de Río de Janeiro de 1992, pues llegó allí con el concepto recientemente acuñado de desarrollo sostenible y se aplicó a la gestión de los bosques. Entonces se decía que la gestión forestal tenía que ser sostenible. Y como añadidura a la gestión forestal que venía existiendo desde el siglo XVIII, pues lo que preocupaba era mantener la biodiversidad, o sea, la diversidad de especies que viven en el bosque, independientemente de la especie arbórea que a ti te interesa como gestor, que es la que aprovecha por su madera o por el recurso que sea. Bueno, pues ahora el paradigma es el cambio climático, pero las acciones que se pueden realizar son las mismas que ya se recomendaban para mantener la biodiversidad, ¿no? Luego, por ese lado está bien. Pero aparece aquí esta, que habla de modificar la composición específica. O sea, eso es cambiar el genoma entero. Y si aquí no hay Pinus nigra porque el clima ya no es favorable, pues habrá Pinus pinaster o Pinus halepensis. Cuando miran las densidades de brínzales, de arbolitos jóvenes, en muchos sitios se observan tendencias a que haya más encinas. Eso en Cataluña, en Pinares de Pino Silvestre, donde ocurre, lo interpretan como que la encina está mejor adaptada a la sequía que el pino silvestre y por eso la está sustituyendo.
Aquí no sé si se trataría de una sustitución o simplemente de un proceso de sucesión natural que estaría ocurriendo una vez que, bueno, que hay menos gente por la sierra buscando leña para calentarse y no se cortan tantas encinas como antes, o a la práctica forestal actual que deriva de esta preocupación por la biodiversidad, de si hay una encina y un pino creciendo juntos, pues para poner el pino, para que quede la encina, cuando en el pasado habría sido al contrario, que de los pinos salían las traviesas para la línea del ferrocarril, que era lo que aquí interesaba. Bueno, y luego está la opción de intentar cambiar la, la frecuencia de los alelos genéticos eh, con la idea esta de lo que llama migración asistida, que dice, pues si las poblaciones cazorleñas, como han evolucionado durante todo el Holoceno, en unas condiciones climáticas más secas que las de la serranía de Cuenca o las prepirenaicas, pues vamos a llevar semillas de cazorla Cuenca o a los Pirineos. A lo mejor las poblaciones de cazorla se extinguen, pero las de más al norte no se extinguen porque van a contar con la genética mejor adaptada a las condiciones más áridas de las sierras de Cazorla. Bueno, hicimos un pequeño experimento en este contexto que consistió en sembrar en Cuenca semillas de Cuenca y semillas de aquí, y aquí semillas de aquí y semillas de Cuenca. Y además, o sea, cuando aquí os habla de el central, sería la situación central en el área de distribución de la especie, o sea, serranía de Cuenca. Cuando habla de la periferia, pues bueno, estaríamos aquí. Y luego lo del high y el low es alta o baja altitud. Y bueno, se hace un análisis estadístico sencillo en el sentido de que si hay una interacción entre el origen de la semilla y el lugar en el que tú la has plantado, pues eso indica que hay una adaptación local. Lo que significa que las semillas que son de la tierra, lo que quieran medir, en este caso se medía la emergencia de las semillas y luego la supervivencia en los primeros años. Bueno, pues si vamos a la supervivencia, pues significaría que la semilla que es de aquí de la tierra va a producir arbolitos que sobreviven mejor que todos los foráneos, que todos los extranjeros. Y ese sería el criterio que pone ahí de local contra extranjero. Y luego el criterio este de en casa o lejos significaría que una semilla de aquí sobreviviría más, por ejemplo, aquí que en ninguna otra localidad a la que pudiera trasplantar. Bueno, eh, la idea era que si las semillas de aquí están localmente adaptadas a las condiciones cazorleñas, pues están mejor adaptadas que las de Cuenca, pues indicaría que de alguna forma aquí saben cómo sobrevivir mejor a las condiciones que son más áridas aquí que en Cuenca. Y por tanto, efectivamente funcionaría el poder llevar semillas de aquí a Cuenca para cuando el clima de allí sea como el de aquí. En algún momento escuché, no sé si tú lo eh, conoces, Fausto, que para no sé qué año aquí tendríamos el clima de Marrakech. O sea, bueno, y claro, los resultados decían que, bueno, que para la emergencia no hay en realidad una interacción entre el origen de la semilla y el lugar donde la planta, o sea que las semillas de pino este germinan en cuanto tienen un poco de humedad. Pero sí en cuanto a la supervivencia. Aquí estamos midiendo la supervivencia, pero en dos situaciones. En el caso de que está tal cual viene el tiempo, en el caso de que nosotros regamos para imitar un verano que tenga tormenta y que pueda suponer una ventana de oportunidad para que el pino este se pueda regenerar. Lo cual estaría bien, porque como es un árbol que vive cientos de años, aquí tenemos ejemplares que pasan de los 1000 años de edad, pues bueno, con que aprovechen una ventana, conseguirían mantenerse.
Bueno, pues sí, aquí hay unas interacciones, os pongo en negrita, ¿no? Que dicen que sí, que podría haber un indicio de adaptación local. Lo que pasa es que cuando luego comprueban, unos gráficos que no voy a poner, de si de verdad es la especie local la que sobrevive mejor que la foránea, no sale eso. Cuando lo hace, comprueba si la local lo hace mejor en su terreno y lo hace peor en los demás, tampoco sale eso. Con lo cual, podríamos llevar genes de aquí a Cuenca, podrían establecerse esos árboles, pero luego a la hora de funcionar, ellos cuando ya estuvieran crecidos, diseminando sus piñones, pues bueno, eh, como ocurre que al menos en esta fase de cuando los arbolitos son muy jóvenes, parece que no influye la genética, sino cuestiones estocásticas de casualidad de la suerte que tengan, pues no está tan claro que esta idea de la migración asistida sea una solución. Y a lo mejor valdría más la pena esperar a ver qué ocurre con las poblaciones de aquí, a ver cuál es su plasticidad fenotípica, su capacidad de adaptación, porque entre otras cosas probablemente podrían sobrevivir en determinados refugios, dependiendo del relieve, de la altitud, de la exposición, etcétera. Y otra cosa relacionada con esto que examinamos pues la vida de este pájaro, el piquituerto, se llama así porque como veis tiene el pico en forma de tenaza, tiene cruzado. Esto le permite levantar la escama de las piñas y extraer con la lengua el piñón que tiene al interior para alimentarse. Entonces, eh, claro, aquí donde estamos, hay, las manchas verdes son de Pinus halepensis. Las manchas rojas son de Pinus nigra. Y también Pinus pinaster, pero la piña así de gorda el pájaro no la puede manipular, no la puede abrir, con lo cual con ese no contamos. Y si nos vamos hacia el norte, a la serranía de Cuenca, ahí tenemos Pinus nigra y hay ya Pinus silvestre, que tiene unas piñas de tamaño parecido a las de Pinus nigra y los piquituetos las toman muy bien. Y ya en los Pirineos está también Pinus uncinata, que los piquituertos se lo comen. Entonces, la hipótesis por comprobar es que eh, aquí hay más piquituertos, porque siempre hay más comida disponible que aquí en el sur, porque Pinus nigra hay años que produce una cosecha abundante de piña y que vienen seguidos de varios años en que produce poca cantidad de piña, con lo cual los piquituertos que quisieran estar por aquí se alimentarían de piña de Pinus halepensis la mayor parte del tiempo, porque el Pinus halepensis sí que produce piña con una periodicidad anual. Y además, de arriba, como habría piquituertos en los pinares de silvestre o de uncinata, en esos años en que Pinus nigra produjera cosechas abundantes de piña, los piquituertos podían invadir fácilmente porque estaba cerca y alimentarse de esas piñas. La idea sería entonces que las piñas del norte de Pinus nigra estarían mejor preparadas para aguantar la predación de los piquituertos que las piñas del sur, simplemente porque allí se las comen más. Y eso es lo que entendemos como coevolución. Que el piquituerto se come las piñas, pues el pino produce piña mejor defendida. El pino produce piña mejor defendida, pues el piquituerto prepara sus tenazas mejor para hacer esas defensas. Pero claro, eso luego en un paisaje en que va variando la intensidad de esa coevolución, se llamaba un mosaico geográfico de evolución, ¿verdad? Bueno, los resultados eran que sí, que las piñas del norte estaban mejor protegidas porque son más pesadas, más anchas y más largas y tienen las escamas más gruesas, aunque tan gruesas como las piñas de la serranía de Cuenca. Y las piñas de aquí pues serían las que tenían menos defensa. Entonces, nada, en una pura elucubración, pero simplemente para decir que hay que tener cuidado con la migración asistida, lo que decíamos es que si llevas pinos de aquí al Prepirineo, porque van a estar mejor adaptados al clima, pero luego allí los piquituertos se los comen muy bien y no dejan que diseminen semillas y que se reproduzcan,
pues la intención que tenemos con la realización de esa migración asistida va a fracasar. Y era simplemente para resaltar que, bueno, en esa cuestión de la migración asistida no es solo el clima, hay que tener en cuenta otras muchas cosas, por ejemplo, las interacciones bióticas, y que al final pues todo es mucho más complejo. Pero claro, hay compañeros de la profesión forestal que proponen estas cosas, y luego otros que les gusta mucho hacer análisis genético, y ahora poco a poco van completando los genomas de árboles y observan diferencias genéticas. No se sabe exactamente cuál es el gen que codifica para cualquier característica que sirva para sobrevivir mejor a la sequía. Pero sobre esas diferencias, pues luego proponen cosas. Yo soy más conservador. Y nada, ay, este último cuadro lo puedo pasar, Lorenzo está deseando aplaudir. Eh, Nada, simplemente señalaba que sí, qué variables que medimos en las piñas pueden tener un efecto positivo en su defensa frente a la depredación de los piquituertos. Son esas barras que están pintadas en un color más oscuro. Las que son importantes tienen que pasar la línea discontinua. Y como este estudio se hizo en un año en el que había poca producción de piñas, pues lo que salía es que los piquituertos habían ido a comer a los pinos que tenían más piñas. ¿Para qué vamos a molestarse en forrajear buscando para allá para acá? Pues todo allí directo a donde saltaba a la vista que había, que había comida. El caso es que, bueno, aquí conclusiones de un estudio, que pequeñas variaciones en las dimensiones de las piñas, pues al final tienen un efecto multiplicador muy grande en el riesgo de la depredación, con lo cual, bueno, pequeñas variaciones evolutivas o que se manifiestan en los fenotipos de las especies, de los coníferas productoras de piña en este caso, pues luego tienen consecuencias que no imaginaríamos. Y así, ya, la última. ¿Alguna pregunta? Por el tema de los piquituertos me parece muy interesante. Es que no sé cómo comen los piquituertos exactamente. Me pregunto, habiendo escuchado a compañeros nuestros que trabajan con loros, en muchas ocasiones no importa, o sea, los pájaros destruyen muchas semillas, pero a la vez, al manipular el alimento, el fruto, muchas otras semillas se van al suelo, que no son tocadas por los pájaros, y eso contribuye a la dispersión. Entonces, me pregunto y te pregunto, en realidad, esa manipulación de los conos de los pinos no conduce a que parte de las semillas puedan acabar dispersadas. Cuando se los comen en verano, otoño, los piñones no están maduros todavía, con lo cual no están listos para producir plantitas. Porque los piñones maduran ahora de diciembre en adelante. Luego dispersan en febrero, a lo mejor en marzo. Los comen también cuando están verdes. Es decir, por eso digo que si se las comen cuando las piñas están verdes, pues da igual, porque los piñones no valen, no dispersan nada, en realidad están disminuyendo Pero la comen cantidad también cuando última. están maduros. Y cuando están maduros comen también. Me imagino que la dispersión de los piñones con el ala, pues mucho más efectiva si dejas que la piña abra ella sola y la brisa lo arranque, porque el hecho de que caiga la piña a plomo justo debajo de la copa del pino, ¿no? Porque un objeto pesado al final va a caer. Si te pregunto. eh, Es más, estos colegas que trabajan con loros, una de las hipótesis que manejan es que en realidad eh, estos loros trabajan como jardineros, ¿no? En realidad, ese desaprovechamiento de parte de la cosecha, los loros comen en un árbol y van a manipular el fruto a otro sí, por diferente. ejemplo, sí. Claro, no. Sí. Pero aunque, Aquí comen pero de aunque, la piña mientras está prendida del pero aunque árbol, coman en el no la sitio, pero separan. aunque coman en el sitio, destrozan mucho más de, para decirle así, utilizar ese verbo, rompen mucho más de lo que sería necesario. Entonces, piensan que parte puede ser un comportamiento para favorecer luego que realmente haya más plántulas, etcétera, etcétera, que luego puedan ser aprovechadas en eso. Me preguntaba, como no sé exactamente cómo comen los pilotos, por ignorancia, preguntaba si puede haber algo. Aquí,
estudios de la gente de la Universidad de Granada con pino silvestre en Sierra Nevada, cuando entran los bandos de piquituerto en los pinares estos que no son muy extensos, eh, acaban con toda la semilla o producen más daño. Y, en fin, o beneficio para la dispersión no lo veo. Comen de la piña prendida en el mismo árbol, no la trasladan ellos para Sí, otro pero por sitio. parte podría caer al suelo. No solo Sí, por mala manipulación o sí, por el destrozo que hacen, ¿no? pero como de todas formas van a caer poco después, cuando ya habrá la piña en su momento, no sé, no sé. Igual se lo come luego una ardilla, también, porque las ardillas también son predadoras. Sí, sí, Puede ser que sean más predadoras que los piquitos, ¿no? Claro, pregunto también. sí. Eh, las ardillas sí, se ven por la zona alta de Pinus nigra también, pero están más bien por la zona baja. Y en los años que hay poca cosecha, a lo mejor de piña de Pinus nigra, a lo mejor no les compensa tampoco explorar mucho. Y si van a los pinares de nigra en los años que hay mucha producción de piña, cuál está el efecto este de saturación, lo tienen controlado los pinos. Sí. Otra cosa, ya solo como comentario, que tú también lo has tocado, que es el tema de la mortalidad que hay por la sequía. A mí me llama, pues como espectador de lejos, no sé, probablemente porque no comprendo bien el sistema de Cazorla. Por ejemplo, si vas ahora a Pirineos, eh, la mortalidad que hay de pino silvestre y de abeto es brutal, es brutal. O sea, en los últimos 5 años, 10 años, hay laderas que están muertas completamente. Mm, Sin embargo, eso no se ve aquí, o parece que no se ve. Como has comentado que hay árboles, hay árboles viejos probablemente porque no se sacan, etcétera. Entonces, quizás es que estén realmente mejor adaptados estos pinares a eventos extremos como los que está sucediendo y, sin embargo, arriba la situación es completamente distinta. sí, hace algunas décadas. Creo que aquí ya pasó esa mortalidad. Es decir, hay zonas de encinar en la transición de encinar-pinar en Guadalmillo que la mortalidad masiva de pino ya pasó, hará como 10 años. En la zona de Pollo Manquillo, que es un encinar antiguo, con algunos pinos mezclados, murieron todos, hará unos 6 8 años. Entonces ahora no se porque ya se murieron. En los primeros golpes de sequía ya murieron. En la sequía del 2011, que fue una sequía muy fuerte después de un invierno muy frío, se produjo una mortalidad masiva, sobre todo en la transición del encinar al final en Guadalquivir, en el límite. Entonces, los pinos que estaban en la parte baja del rango de altitud palmaron todo. Claro, así subió el límite de distribución hasta arriba. Y yo no creo que sea una cosa continua. Probablemente va a ir a trompicones, a salto, a salto, a salto. Pero yo tengo una colección de fotos de esas mortalidades absolutamente deprimente. O sea que y a lo mejor en el Pirineo está empezando a ver lo que aquí empezó hace unos 10 años. Probablemente es en el límite de las áreas de distribución Es de donde empezó antes. Donde se van a llevar los palos. Pero también porque el rango altitudinal tan grande que tienen en parte es generado por el hombre. Es artificioso. Sí. Entonces quizá van a acabar estando donde naturalmente es su sitio. Se me estaba ocurriendo que esos pinos de guadornillo aprovecharon cuando se carboneaba o alguna perturbación así anterior para establecerse, para que alguna mujer. Pinaster gigante que palmaron del todo. ¿No? Vale. Y luego ya más arriba empezaron a morir de los otros. Pero es que en Pollo Manquillo y en Aguaderillo, en Alepensi, de Aguaderillo a Hoyo de Muñoz, se murieron una enorme cantidad de Alepensi, que ya es difícil, pues se murieron muchos. Toda la solana de Aguaderillo para adelante, ahí hará... Sí, pero las encinas permanecieron, ¿no? Las encinas Pues permanecieron, la sí. competencia entre Sí. el Ángel, perdona. Pero puede estar relacionada la reducción de peso y el aumento de la cama, una adaptación a ser pirógita, a la incendia, para que la serotinidad de la piña haga que salga más despedida más lejano, por si acaso para un TTP. Pero las piñas serotina la hacen Pinus alepensi y Pinus pinaster. Sí. El Pinus nigra se dice que es
los pinos de montaña, Pinus cinata, Pinus silvestre, se dice que son del tipo que resisten los incendios. Cuando pueden se hacen muy altos, para que los incendios que van por debajo no le alcancen las copas, tienen la corteza muy gruesa, yemas también. Luego los pinaster y los alepensis que hacen piña serotina, lo que quieren es quemarse como las jaras para dispersar las piñones de las piñas esas precisamente. Creo que las posibilidades de adaptación son un poco complicadas con estos tipos de generación que tienen los Claro. pinos y los escalas de tiempo que estamos manejando, salvo quizá cambios epigenéticos en todo caso, ¿no? Y bueno, presiones de selección brutales, porque las adaptaciones ambientales muchas veces dependen de muchos genes, de factores pequeños de muchos genes implicados, ¿no? La adaptación en estas escalas. Claro, los forestales durante mucho tiempo han hecho ensayos de procedencia. Consiste en un lugar común, en los common gardens, esos que dicen, plantar arbolitos de procedencia diferente y luego ver cómo crecen. Y ahí sí que han detectado algunas procedencias, crecimiento en altura, que al final es la variable que utilizan para ver cuál se da mejor, en unas procedencias que en otras. Pero al final eso es una parte de la vida del árbol en el monte. Y hay documentados de no hace mucho de que en las landas de Francia que cultivan Pinus pinaster, tenían su Pinus pinaster y llevaron Pinus pinaster de Valladolid o por ahí. Oxford, sí. Y se daba muy bien el de Valladolid, porque parecía que el clima era un poco más seco, pues tenía ventaja sobre los franceses. Pero luego vinieron unas heladas de estas que serían normales antiguamente, pero que ahora ya no se conocen tanto, y todos los de Valladolid, aunque no te lo creas, los pinos se le helaron las yemas y palmaron. Yo me refería a adaptación in situ, ¿no? O sea, no que en distintas zonas estén adaptados a distintas condiciones, claro, pero me refiero a adaptación in situ. Sí, te refiero a la posibilidad de que puedan sobrevivir por su propia capacidad de adaptación. Sí. Yo sí creo que la heterogeneidad del paisaje es un valor que tiene, porque no va a ser igual la mortalidad según la orientación, lo que tú decías, ¿no? Y la altura y eso, y probablemente en paisajes complejos hay micrositios donde sobrevivirán. Mi experiencia sembrando leñosos es que efectivamente germinan con un cierto azar, pero luego influye la genética y donde el sitio que fue bueno no es igual de bueno para las semillas de todas las madres y sí que hay. O sea que yo creo que hay posibilidades, aunque los tiempos de generación son largos y demás, en paisajes heterogéneos no hay por qué ser tan pesimista. Lo que no va a haber es una densidad tan grande ni una... Pero probablemente la densidad actual tampoco es natural. Por eso. Porque en fin. Y luego he dicho que como las plántulas mueren al azar, básicamente, que igual por ahí no filtra la selección natural, pero las especies estas luego tienen una variabilidad genética muy grande. Entonces en la semilla está toda esa variabilidad genética, con lo cual dentro del azar igual sí que se consiguen seleccionar. Hablando de escalas, es verdad que los modelos climáticos se refieren a escalas grandes de clima, ¿no? O sea, no a microescalas, ¿no? En ese sentido, sí. Sí, los mapas estos que os ponía, actualmente los están mejorando añadiendo datos de tipo genético. Pero una cosa que sí que he oído yo en cosas de propagación es que antes se buscaban más los sitios donde se dan muy bien las plantas, ¿no? Ellas tienen unas condiciones muy óptimas para generar muchas plantas que después se pueden usar en repoblación, no sé. Y parece que la tendencia ahora es a pensar que jardines que están ubicados en zonas subóptimas son los que posiblemente serán capaces de proporcionar plantas más resistentes a condiciones impredecibles. Y eso se ha visto en algunos viveros, que al final la supervivencia de las plantas que vienen de sitios que su etapa juvenil no fue tan ideal,
es Eso mejor. sería epigenética. Es epigenética, Sí, parece que epigenética. es epigenética, porque los puedes tener replicados y las familias en distintas condiciones. Y es verdad que tú como vendedor de plantas tienes menos éxito porque crías menos, pero desde luego esas plantas que vendes después son tienen mayor probabilidad de sobrevivir y de alcanzar una edad adulta, que es lo que se pretende. Entonces, a veces el rendimiento a corto plazo no es el rendimiento a largo plazo. Y probablemente las juveniles criados en condiciones adversas serán más resilientes a situaciones drásticas. Y sí hay un componente epigenético que se da incluso en condiciones. Por lo que sabemos de respuesta epigenética al estrés hídrico, que lo que se sabe es para un grupo muy pequeño de plantas que no sabemos si es representativo o no, pero sí se sabe que una sequía recurrente induce un cambio epigenético que la faculta para sobrevivir mejor la sequía. Entonces, a lo mejor, en lugar de pensar con la mentalidad de los sistemas clásicos de mejora vegetal, que se basan precisamente en los genotipos maternos y en los cruces y todos los dialelos y toda la cosa clásica, a lo mejor habría que olvidarse un poco de eso y generar variantes epigenéticas, da igual un poco el genotipo del que proceda, sino en jardines comunes, pero estresando las plantas por sequía, por ejemplo, y generando variantes epigenéticas que les vaya bien. Es un poco como disparar a cualquier sitio y ya tendré una variante y que luego tiene muchas probabilidades de que sea heredable. Es decir, te olvidas un poco del background genético y lo que hace es que le fuerza una respuesta muy rápida de variantes adaptativas, no por el mecanismo convencional canónico de variantes que surgen al azar, randomly. No, no, olvidémonos de eso porque no tenemos tiempo, no nos queda tiempo. Generemos esas variantes epigenéticamente, creando el estrés que presumimos que nuestras plantas van a tener el día que las plantemos. Y yo leí cosas hechas con virus Pinnaster de epigenética que era tan obvio que era el camino por el que tenían que seguir que me ha extrañado después que no lo hayan seguido, porque es que ya lo tenían casi hecho, ¿no? Pero no lo han hecho. De hecho, hay estudios en Cataluña que habían simulado, bueno, que los habían tapado para que tuvieran menos lluvia y eso, y sí que hay divergencia epigenética según que los pinos los hayas crecido tapándoles parte de la lluvia natural o no. Y se supone que De Barcelona, los que había allí que se del supone que las CREAF progenies no lo conocían. de los que han crecido con menos lluvia, que serán más capaces de sobrevivir en condiciones. Pero sería un poco como hacer viveros temporales para someter a esas plantas a ese estrés en la zona donde se va a repoblar. Bueno, que no hagas condiciones ideales. Por ejemplo, él ponía, ¿no?, el experimento este en el que dice, si los regamos cuando chiquititos, sobreviven más. Bien, claro, a nadie nos gusta que se nos mueran nuestras plantas, pero solamente los que sean capaces de sobrevivir sin haberlos regado serán los que realmente tengan cierta probabilidad de que cuando los lleves a condiciones naturales vayan a permanecer. Ahora es un trade-off grande porque si se te muere, pues ¿qué vendes? Pues si tienes que sembrar 1000 para vender 100, pues no es igual que si de 1000 vendes 600. Pero bueno, eso también se puede enfocar desde el punto de vista de que a la administración le estamos haciendo el favor de no tener que estar comprando y repoblando continuamente zonas y una vez adaptando esa repoblación a la zona que queremos que funcione, ¿no? Si expresamos, como decía Carlos, a esa especie y nos aseguramos de que esté adaptada a esos cambios que se dan en el tiempo en la zona que queremos adaptarlo, entonces podríamos tener una alta probabilidad de que eso a nivel de la administración no fuera una cosa de uy, tengo que gastar más y tengo que repoblar y tengo que mirar en un futuro un proyecto más y cochearlo y tal. Creo que podría ser algo viable. Sí, depende de la escala a la que fijes el punto de beneficio, ¿no? Si es inmediato o no, pero si lo fijas un poco más adelante, sí. El problema real es que la administración tiene una visión muy cortoplacista. Entonces, aquí al final invertir en eso supone también tener... Pero mira, actualmente se exige que las plantas vengan del vivero endurecidas. Que, sí, que significa que en el vivero le han cambiado el abono y el riego para que vayan cuando tú las trasplantas al campo con mayor concentración de soluto en las vacuolas, porque eso les va a permitir absorber mejor agua.
Pero la idea es que las plántulas que tú entiendes que están adaptadas a esas condiciones ambientales crezcan las raíces antes y consigan sobrevivir de lo que dé el medio por sí mismas. Y eso se pone en los pliegos de condiciones de los proyectos de repoblación. O mejor se podía poner en los pliegos de repoblaciones que ya han sido criados epigenéticamente o como lo queramos llamar, serían plantas más caras, pero al final del presupuesto de la repoblación el coste de la planta es lo más pequeño. El problema con eso es que si nosotros se toma eso, nosotros lo estamos adaptando para las condiciones futuras, pero a lo mejor las condiciones actuales no sobreviven. Pero yo qué sé, a las condiciones actuales no hay tanta sequía, y lo hemos adaptado para que haya un montón de sequía y llega una lluvia y se pudren todos. Que, lo de los pinos pinaches que no aguantaban el frío. Entonces, eso también es que encontrar un poco el equilibrio, que hacer la altura, pero sin llegar a Bueno, poner las condiciones que no se vamos a decir que como hay mucha superficie desprovista de árboles, podemos decir que si plantamos árboles absorbemos CO2 y mitigamos el cambio climático. Pues vamos a plantar experimentalmente todas las posibilidades y luego ya lo que tire, luego ya lo veremos. Esa es una buena opción, simplemente buscar la opción que nos dé la mayor variabilidad genética posible y liarnos a plantar, y plantar y plantar y plantar, y que por pura selección natural sobrevivan los que sobrevivan y los que no se adapten no sobrevivirán, pero siempre buscando que haya la mayor variabilidad genética posible.